José María Sánchez Aranda. Soy profesor de Geografía e Historia y también soy director en el Cerro Los Infantes, un instituto de extrarradio de Granada, de la localidad de Pinospuente, un instituto que apuesta por el arte y por la poesía. Hoy estamos aquí en mi faceta creadora, en una de las facetas creadoras porque, bueno, también soy poeta y en esta ocasión voy quizás a uno de mis lenguajes primigenios, que es la pintura. Pinto desde muy pequeño. Es más, ahora estoy recordando que con la tierna edad de 5 o 6 años gané un premio de pintura en Dólar, el pueblo de mi abuelo. Y a partir de que yo tengo uso de razón, he tenido un lápiz en mis manos. Algunos de mis profesores han sufrido el hecho de que cuando explicaban yo estaba inmerso en esos dibujos. Era una forma que tenía también de concentrarme y eso me ha ido acompañando. Es cierto que la producción plástica manual se ha ido dando, pero nunca con la pretensión de enseñarla, hasta que uno empieza a ser un poco más grande. Cuando llegan las nuevas tecnologías cambia un poco la situación y eso me hace trabajar más en cuestiones de ilustración, hacer portadas de discos, portadas de poemarios, pues porque mi otra faceta de poeta pues también ha estado ahí y ha ido acompañándose porque tenía la necesidad de ir conjugándolas. Sí es cierto que el año pasado estrenábamos una exposición en Montejícar, La libertad de mirar al cielo, y hoy presentamos una propuesta en Granada, que es Miradas de Granada, que volvemos a unir la poesía con la pintura, esa poesía de Ramón Martínez. Bueno, ¿qué es Miradas de Granada? Miradas de Granada es una exposición que, como su nombre dice, tiene como objeto la ciudad de Granada. Uno de mis amores. Granada para mí es algo fundamental. Quizás por circunstancias, mi familia, mi vida, todo discurre en Granada, pero por circunstancias familiares nazco en Cartagena. Bueno, yo siempre pongo en los libros, en la solapa, que soy un granadino que nació en Cartagena. El paseo por la ciudad en sí, el hecho de que soy licenciado en Historia del Arte, que mi especialidad en los cursos de doctorado era patrimonio arquitectónico, pues me hace que Granada a mí me manda un mensaje. Y ese mensaje lo que hago es plasmarlo de forma pictórica. Y además lo que hago es lo siguiente, buscar perspectivas extrañas, utilizar la construcción y la deconstrucción en el sistema pictórico. Y para eso utilizo el acrílico. El acrílico me resulta muy cómodo porque seca pronto, porque me hace generar elementos de no finito y me hace dar las sensaciones, las perspectivas y la técnica que quiero plasmar. Vamos a ver desde cuestiones muy personales como son la fachada de la Catedral de Granada, San Justo y Pastor, la Alhambra, partes del Albaicín, etcétera, que en sí son elementos que para mí son destacables e importantes. Y además, en esta exposición volvemos otra vez a mezclar las artes. Casi siempre he colaborado con Ramón Martínez, que cada vez que ha sacado un poemario, pues me ha pedido que ilustre sus portadas. Incluso tenemos un proyecto no sacado que era un poemario en el que hay ilustraciones interiores. Pero en esta situación es Ramón quien sale de su zona de confort. Ante los cuadros que se presentan en Miradas de Granada, ante esa perspectiva de un espacio de Granada, Ramón realiza un poema sobre ese cuadro. Entonces hacemos un doble trabajo. Nos vamos a encontrar diferentes formatos. Tenemos formatos de más de 1,20 m, a formatos más pequeñitos de 20 por 30, y todo sí es cierto que bajo la técnica del acrílico, si bien utilizo espátula, a veces las propias manos, el pincel, y aspectos como la construcción y la deconstrucción de los planos, ¿vale? El arte debe ser un instrumento y ese instrumento nos puede ayudar a mejorar, a modificar o mandar un mensaje sobre la realidad. Entonces ahí genera esa libertad que tiene la exposición. Nos vamos a encontrar carga matérica, o sea, vamos a encontrar pastosidad en esos acrílicos, vamos a encontrar que la obra se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que se ha ido generando planos, que se ha dibujado encima, que se ha rasgado, que se ha ido manipulando, es un elemento vivo. En cuanto a la cantidad de obras, hay una cantidad superior a 40
lienzos, 40 obras en diferentes formatos. Los tenemos tanto en tela con acrílico como en madera y también hay algunas sobre papel. Bueno, estas miradas de Granada se han realizado en torno a 2-3 años. Básicamente tenemos desde la más antigua, que es una fachada de la Catedral de Granada, que además intento trabajar la técnica del acrílico como si fuera una acuarela, en el que está muy diluida, en la que se mueve por la tela, y luego hay otras como estas que son intermedias, que tienen esa estructura en la que primero se hace la obra, luego se cubre, luego se vuelve a construir sobre aquello que habías cubierto y entran sentimientos como esos atardeceres violetas que tiene Granada, esos azules, a la vez que esas líneas que marcan estructuras arquitectónicas y cómo la pintura al final va devorando y va dejando más las sensaciones y sentimientos que el propio concepto iconográfico de lo que se quiere plasmar. También hay representaciones como la que tenemos aquí, en la que si bien el Patio de los Leones es un elemento iconográfico, aquí he querido representar el Alcázar Genil. Una construcción que si bien muy restaurada, pues también está en el habituario del granadino que pasea a lo mejor por Alcázar del Genil y no es tan representada. No sin dejar aparte obras como pueden ser la Alhambra, esta Alhambra, que en sí la roja viene marcado por esos rojos y esa potencia, o ese puente romano donde están los escolapios al fondo, o ese Patio de los Leones, por supuesto, donde básicamente ese rojo de la Alhambra lo impregna una cartuja. Y aquí podemos ver otra obra interesante hecha en papel, donde la torre de la Catedral de Granada para mí es importante, quizás por las reminiscencias que tienen históricas, puesto que Alonso Cano tenía su estudio en esa torre de la Catedral de Granada. Alonso Cano, para los que somos de Granada y para los que amamos Granada, es uno de los personajes a tener en cuenta. Entonces vamos marcando esta puerta del Monaita, donde la pintura se resquebraja y enseña esos colores que se encuentran desaparecidos, esos turquesas, ese verde un poco oliva, o incluso esta obra que es pequeñita, que es La puerta de un bosque, que hace un pequeño guiño a Friedrich cuando hacía esas arquitecturas que se quedan totalmente solas ante la naturaleza, en este caso nuestros bosques de la Alhambra. No podemos dejar tampoco, aunque son miradas de Granada, por supuesto desde Granada podemos observar lo que es nuestra sierra, y en la sierra, dado que la pintura da la posibilidad de poder crear y darle mi impronta, pues tenemos diferentes visiones, ¿no? Desde visiones un poco más academicistas como esta de la ciudad donde perdernos, a donde luego voy deconstruyendo la Alhambra, a donde las pinceladas o las espátulas son muchísimo más intensas, y sí es cierto que hago pequeños guiños también a localidades cercanas de Granada, como puede ser, eso es el Arco de San Torcuato, esta obra se llama Andrea en honor a mi abuela, y esta es la obra que te comentaba, que es la más antigua, en la que el acrílico es tratado casi como una acuarela, casi una mancha de agua de acrílico. Si bien San Justo y Pastor, esa cúpula de los jesuitas es algo que me fascina, independientemente que arquitectónicamente tiene una potencia grande, los colores, la luz, pues lo reinterpreto con la pincelada y con la espátula. Tenemos desde el tiempo va y se detiene en este callejón de Santo Domingo. Vuelvo a decir, recomendable leer las poesías que Ramón Martínez ha hecho para alguna de estas obras, y volvemos otra vez a la representación de esa torre de la Catedral de Granada y la torre de la iglesia de Montejica, que la tenemos ahí abajo, en esa victoria, ¿no? Las torres también, al igual que las cúpulas, son elementos de victoria, son elementos significativos dentro de las ciudades. En esta urna hay una cosa bastante curiosa e interesante. Si la mayoría del trabajo que planteamos aquí es arquitectónico y de enclaves de Granada, también es cierto que por mi formación, el barroco, y yo creo que los españoles al final somos algo barrocos, hago interpretación de algunas obras barrocas. En este caso, a Caravaggio, La vocación de San Mateo, me parece un cuadro interesante. Ya tengo en el último poemario un poema específico que se lo dedico a esa obra, y aquí hago una interpretación de ese San Mateo que se está señalando.
en otro lienzo a Cristo, que es el que le señala, y aquí tenemos un pequeño papel preparatorio de esa escena donde San Mateo se encuentra totalmente fascinado. Y vuelvo otra vez a nuestro magnífico Cano, colocando esa cabeza de San Pablo, que le coloco el título de Terribilitas Canesca, acompañado de esa imagen del Facistol, y sin dejar de una forma muy transgresora la representación de esa Isabel, esa reina Isabel con Colón, a simplemente líneas que la dibujan. Volvemos a tener otra vez la torre, ese sitio donde Cano trabajaba, y aquí un guiño a Velázquez, otro de los grandes, ¿de acuerdo? Abajo hay otra obra sobre el castillo de Montejícar, otra obra también muy en trabajo de espátula y de masa y volúmenes, y nos vamos acercando a una parte que tendría más una función transgresora, no, pero sí los colores son algo más evidentes, ¿no? Ese San Jerónimo, esa portada de la Inmaculada, esa puerta de la justicia en esos verdes y esa planza birrambla donde la noche se ha comido a la estructura arquitectónica. Aquí tenemos otro guiño. Te comentaba que mi primer premio de pintura lo gano en la localidad de Dólar, y eso sería Almendros en Flor. La producción de almendras en la zona, ahí aparece la torre una vez más, la torre de la iglesia de San Andrés en Dólar, y mucha X, que tiene el símbolo de San Andrés, en una mancha de blanco y rosa, que es el almendro. Abajo tenemos mi Noche estrellada, haciendo un guiño a Van Gogh, obra mucho más abstracta, y abajo tenemos El sueño de los justos, que tiene que ver con la obra de San Justo y Pastor, que está en la esquina desdibujada. Si bien terminaríamos en esta zona vertical con un aljibe de San José y la torre de la iglesia de San José, por supuesto, el guiño a donde está el centro educativo, en el que ya llevo más de una década y en el que estamos trabajando mucho por la cultura, ese puente, ¿de acuerdo?, el puente hacia la historia, y otra vez esa torre de la Catedral de Granada, en ese baño de violetas, ¿de acuerdo?, que lo impregna, con dos estructuras de cornisa, una de San Jerónimo y otra de San Justo y Pastor. La exposición se inaugura el viernes 14 de junio a las 8 de la tarde y esa exposición estará hasta el 8 de septiembre. Espero que todos la visiten, que podáis disfrutar de mi perspectiva y de mi visión específica de Mirada de Granada, y si os gusta, por favor, hacérmelo llegar por redes sociales, buscarme José María Sánchez Aranda, tanto en Facebook como en Instagram. Os espero por aquí. Gracias.